La madrugada del 5 de junio de 1944, entre el murmullo del viento y el golpeteo de la lluvia contra las lonas, un operador británico de radio encendió su equipo en un cobertizo de Kent. Su orden era extraña: no transmitir mensajes, sino ruido convincente. Conversaciones inventadas de una división que no existía. Solicitudes de combustible para tanques inflables. Partes rutinarios de unidades fantasmas estacionadas frente al paso de Calais. A cientos de kilómetros, en un búnker alemán, un oficial de escucha anotó aquellas señales con la misma seriedad con que se anotan los hechos. Ninguno de los dos conocía el nombre completo del juego. Pero esa noche, un ejército que nunca peleó decidió el destino de un desembarco que sí lo haría. Operación Fortitude, la guerra de lo imaginario. En 1944, la estrategia aliada adoptó un principio sencillo y brutal. Para cruzar el canal y sobrevivir, había que dividir la mirada alemana. Bajo el paraguas de Bodyguard, Fortitude se desdobló en dos fantasmas con fines concretos. Fortitude North amenazaba Noruega para fijar divisiones alemanas en el extremo europeo. Fortitude South, el corazón del engaño, debía convencer al alto mando alemán de que el verdadero golpe caería sobre el paso de Calais, el trayecto más corto hacia Francia, mientras la fuerza real se preparaba para Normandía. La arquitectura del engaño tuvo varios arquitectos. Desde Londres, la London Controlling Section coordinó la narrativa. En Chef, la sección Ops B afinó detalles. El R-Force del general Montgomery, dirigido por David Strangways, tejió engaños tácticos. Y la red de contrainteligencia del XX Committee de MI5 convirtió espías enemigos en mensajeros dóciles. La pieza más brillante de esa orquesta fue un catalán de nombre de guerra Garbo, Juan Pujol, que envió a la Abwehr decenas de informes verosímiles, con retrasos calculados y errores útiles, aportando humanidad y azar al teatro de sombras. En 1944, la estrategia aliada adoptó un principio sencillo y brutal. Para cruzar el canal y sobrevivir, había que dividir la mirada alemana. Bajo el paraguas de Bodyguard, Fortitude se desdobló en dos fantasmas con fines concretos. Fortitude North amenazaba Noruega para fijar divisiones alemanas en el extremo europeo. Fortitude South, el corazón del engaño, debía convencer al alto mando alemán de que el verdadero golpe caería sobre el paso de Calais, el trayecto más corto hacia Francia, mientras la fuerza real se preparaba para Normandía. La arquitectura del engaño tuvo varios arquitectos. Desde Londres, la London Controlling Section coordinó la narrativa. En Chef, la sección Ops B afinó detalles. El R-Force del general Montgomery, dirigido por David Strangways, tejió engaños tácticos. Y la red de contrainteligencia del XX Committee de MI5 convirtió espías enemigos en mensajeros dóciles. La pieza más brillante de esa orquesta fue un catalán de nombre de guerra Garbo, Juan Pujol, que envió a la Abwehr decenas de informes verosímiles, con retrasos calculados y errores útiles, aportando humanidad y azar al teatro de sombras. El engaño no era un gran truco, sino 1000 detalles coherentes. La burocracia falsa era meticulosa: números de unidad, distintivos en mangas, señales de tránsito con flechas hacia áreas restringidas, órdenes de movimiento en sobres con sellos de caucho. Camiones circularon con lonas abultadas por nada. Se solicitaron raciones que nadie comería. Cuando observadores alemanes en pasarelas de Calais miraban hacia Inglaterra, y cuando la Luftwaffe lograba una foto alta entre nubes, la ilusión se mantenía. Donde debía haber brillo metálico, había formas, sombras y la promesa de acero. En paralelo, la red de agentes Doble Cruz envió el libreto humano. Garbo construyó una plantilla de informantes imaginarios, estibadores, choferes, empleados, con horarios de sueño, sueldos,
descuidos y enfermedades. El truco no estaba en gritar Calais, sino en susurrarlo con constancia desde muchas bocas. Días antes del día D, estimado, en la madrugada del 6 de junio, Pujol transmitió a sus controladores un aviso de actividad inminente en Normandía. Demasiado tarde para ser operativo, pero lo bastante pronto para ganar credibilidad cuando al alba los aliados ya estaban en las playas. Poco después, remachó. Lo de Normandía era un desvío. El golpe principal, insistió, vendría con Patton y el Fusag sobre Calais. Esa persistencia resultó decisiva. El clima ayudó. El mal tiempo que pospuso la invasión 24 horas cubrió con verosimilitud el no movimiento del supuesto ejército de Patton, mientras confería a las emisiones falsas la textura rutinaria del aburrimiento militar. Y cuando llegó el 6 de junio, el engaño no se detuvo. Empezó su segundo acto. Sobre el interior de Francia, paracaidistas de verdad lucharon por bocage y puentes. Sobre la retaguardia alemana cayeron muñecos de tela, los Ruperts, con petardos que imitaban descargas, parte de la operación Titanic, para sugerir lanzamientos masivos en sectores que no existían como objetivo. La confusión, multiplicada por rumores y radios, estiró la sombra del desembarco hasta convertirla en una penumbra estratégica. Mientras tanto, el teléfono interno de la Wehrmacht ardía. En el mando del oeste, von Rundstedt pidió libertad para mover reservas blindadas. En el grupo de ejércitos B, el mariscal Model miró sus mapas con un dilema implacable. ¿Dónde está el golpe verdadero? Hitler, obsesionado con Calais desde antes, intervino con su convicción habitual. Normandía, dijo, era una trampa. La 15ª Armada debía permanecer a la espera del asalto principal. El efecto medible de Fortitude no fue una explosión, sino una demora. Pero en guerra, retrasar es destruir. Durante semanas, hasta finales de julio, y, en algunos elementos, entrado agosto, formaciones valiosas de la 15ª Armada Alemana quedaron fijadas frente a Calais, aguardando un segundo desembarco que jamás llegaría. Blindados, artillería, infantería curtida, hombres y máquinas que no acudieron a aplastar las cabezas de puente de Omaha, Gold, Juno, Sword y Utah, cuando aún eran vulnerables. En Normandía, cada día ganado significó puertos artificiales más firmes, depósitos más llenos, carreteras reparadas, bocage cortado a base de sangre y bulldozers. Las primeras semanas, cuando las playas eran apenas una mordida insegura en la costa, los alemanes necesitaron concentrar masa para arrojarnos al mar. Fortitude se la negó, no por destrucción, sino por convicción sembrada. Cuando en julio la operación Cobra abrió una brecha y los ejércitos aliados empezaron a correr por Francia, el ejército fantasma de Patton cumplió su última función: disolverse sin dejar rastro, como todo buen fantasma. Es imposible asignar a un engaño un número exacto de tanques salvados o vidas preservadas, pero se puede medir su eco. Interceptaciones alemanas que siguieron hablando de Calais, órdenes de Hitler manteniendo en reserva unidades que Normandía necesitaba ya, informes del Abwehr otorgando a Garbo una condecoración por su lealtad. En una guerra de acero, el tiempo se volvió el metal más precioso, y Fortitude lo minó delante del enemigo. Entre las líneas de la gran trama, hay miradas pequeñas que la vuelven creíble. Un soldado británico del Royal Signals, con los nudillos entumecidos, repite durante horas una plantilla de tráfico. 2 compañía de transporte solicita repuestos. 14 batallón de ingenieros confirma llegada de pontones. La voz no tiembla. La mentira útil exige el mismo tono que la verdad inútil.
En una playa de Guijarros, un grupo de zapadores pinta números de serie en un casco inflable, ensayando la distancia entre remaches que nunca existirán. Cuando una patrulla de reconocimiento alemana levanta el periscopio en el otro lado del canal, lo que ve coincide con sus manuales, números, patrones, disciplina visual. En una oficina de Londres, un oficial del XX Committee revisa el gasto mensual de agentes que no han nacido. Sueldos, favores, multas de tránsito. Lo rutinario es la mejor coartada del mundo. En un despacho alemán, un coronel señala el mapa y sentencia que todo general sensato elegiría Calais. Esa frase, todo general sensato, era la diana de Fortitude, confirmar el sentido común del adversario para engañarlo con su propia lógica. Y en un cuarto discreto, Juan Pujol Garbo relee su mensaje antes de transmitir. No grita ni dramatiza, escribe como escriben los hombres cansados de tener razón. La operación en Normandía no es la principal. La concentración en Kent continúa. Solicito instrucciones. Los historiadores debaten la hora exacta de algunos de esos avisos, disputado, pero el hilo es claro: reforzar la obsesión alemana por Calais, incluso cuando la realidad gritaba Normandía. Fortitude no ganó la guerra. La hicieron los soldados que subieron mareados de las lanchas, los que tomaron, casa por casa, las bocas de carretera y los setos. Pero Fortitude cambió la forma de llegar a esa pelea. Hizo que el enemigo mirara al lugar correcto en el momento equivocado. Su lección es incómoda y hermosa a la vez. En la guerra, la verdad no basta, hay que administrar la atención. Las grandes operaciones requieren, además de acero y combustible, imaginación y paciencia. Tanques que no existen, radios que fingen, mapas que mienten. Todo ello para proteger a los verdaderos tanques, a las verdaderas radios, a los verdaderos mapas que avanzan en silencio. En los meses que siguieron, mientras el frente se deshacía hacia el Sena y más allá, un eco persistió en la retaguardia alemana. Esperen Calais. El eco se hizo susurro. El susurro se hizo silencio, y cuando por fin lo acallaron los hechos, ya era tarde. Las playas eran puertos, los pasillos carreteras, los rumores historia. Hay fotografías de Fortitude que a primera vista decepcionan. Tanques de lona, barcazas de contrachapado, carteles camino a ninguna parte. Pero si uno mira mejor, ve la materia de la que está hecho el miedo, del enemigo. Coherencia. Los alemanes no fueron derrotados por una ilusión brillante, sino por una mentira humilde repetida con disciplina. La Operación Fortitude fue el ejército de sombras que hizo posible que un ejército de carne y hueso, un amanecer de junio, pisara Francia con la oportunidad intacta. Quizá por eso su legado no es una estatua, sino una pregunta que aún sirve. ¿Qué cree ver el adversario cuando nos mira? En 1944, cuando miró hacia Inglaterra, vio a Patton contando lanchas frente a Calais, y mientras contaba, otros hombres, anónimos y mojados, ya estaban escribiendo, paso a paso, la liberación de Europa.